Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir abriendo el Evangelio según Juan en el capítulo 4, versículos del 31 al 38. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Bien, las primeras 2 palabras, vieron que dice entre tanto, ya directamente nos conectan con todo lo que había pasado. Simplemente vamos a tocar algunas cosas de lo que pasó en el capítulo 4. Al Señor le fue necesario pasar por Samaria, ¿no? Es decir, Dios mismo tenía una necesidad imperiosa de pasar por Samaria porque había algo que Dios quería hacer en aquel lugar. Luego de una extensa conversación pudimos apreciar algunas enseñanzas, ¿no? Estuvimos viendo varias enseñanzas en este capítulo en la conversación que mantenía Jesús con la mujer samaritana. Notemos, y esto es importante, notemos el asombro de esta mujer que no radica en que, ay, qué bien que me sentí hablando con el Señor, no radica en nada que tenga que ver con lo sensacional o lo emocional, no. Lo asombroso de este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana radica en que ella se dio cuenta con el tipo de persona con la que estaba tratando. Es decir, lo que debe impregnar nuestro asombro es ir conociendo a Dios, no lo que nosotros podamos sentir, no a lo que la sensación que nosotros por ahí podamos tener momentánea, que también es bueno en algún aspecto, ¿no? Porque ¿a quién no le gusta llegar a un lugar y sentirse bien, ¿no? Decir, ay, qué bien que me trataron, ay, qué bien que me sentí, las alabanzas me hicieron re bien. Está bien eso, no es malo. Digamos, lo que no sería conveniente es hacer de esa situación, de esa sensación, de esa emoción, un fundamento como para decir, bueno, si no me ocurre eso es que no pasó nada. ¿Se va comprendiendo? Es decir, de lo que ella, la mujer samaritana, quedó maravillada fue de haberse encontrado con una persona tremendamente especial. Fíjense en las 2 cosas que ella dice acerca de Jesucristo. Ella confesó su conocimiento de que había de venir el Mesías llamado el Cristo en el versículo 25 del capítulo 4. Dice, yo sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo y Él nos declarará todas las cosas. Y cuando va a llamar a sus conciudadanos, porque después de que ella se da cuenta y el Señor le confirma, sí, yo soy el que habla contigo, y automáticamente llevándonos al Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Jehová, el Dios que descendía y salvaba a su pueblo, Él automáticamente al decir yo soy el que habla contigo, nos transporta al Jehová del Antiguo Testamento. Entonces Él le muestra a la mujer samaritana con quién está tratando, con Dios mismo. Y cuando ella va a llamar a sus conciudadanos para invitarlos a que vengan a conocer al Mesías, le dice, venid, ved, Él me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Es decir, lo que le asombró, lo que le vislumbró a ella fue la persona de Jesucristo. No fue la manera en la que se sintió, no fue lo que ella percibió, sino estar conociendo a la persona con la que conversaba. Bueno, cuando el apóstol Juan usa estas palabras, ¿no? Entre tanto nos conecta con todo esto que había pasado. Porque ahora la situación es diferente. La situación tiene que ver entre Jesús y sus discípulos, ¿sí? Lo que vamos a tocar ahora es lo que Jesús conversa con sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este interín entre que la mujer va y vuelve, que va a buscar a los conciudadanos y vuelve? Es una asombrosa clase del Señor a sus discípulos que podríamos titular
dieta y ejercicio espiritual. Acá nos vamos a poner a dieta todo. Estuvimos hablando de algunas cosas acerca de la dieta, ¿no? Por ahí es algo que nosotros descuidamos. Pero en este caso va a ser acerca de la dieta espiritual y del ejercicio espiritual. Porque uno entiende, ¿no? El tema de la dieta es necesaria para una vida saludable. Bueno, una dieta espiritual también tiene que ver con una manera de vivir apropiadamente. Y acá el Señor habla acerca de algo fundamental, de algo esencial. Fíjense en cómo arranca este versículo. Los discípulos le decían, bueno, Rabí, come, porque claro, estaba cansado del camino. Recuerdan que se había sentado fatigado ahí al lado del tanque de agua y él estaba cansado. Los discípulos habían ido a buscar comida y habían vuelto con la comida. Entonces lo primero que ellos quieren es que Jesús coma. Pero sin embargo el Señor emplea nuevamente esta forma de bajarle a los discípulos las enseñanzas espirituales. ¿Con qué? Con cosas naturales, con cosas que ellos pueden asimilar. Y Dios siempre tiene esa gentileza con nosotros. Es cierto que hay cosas que hay que profundizar para poder comprender mejor, pero las verdades bíblicas son siempre las mismas. Lo que hacemos cuando estudiamos la palabra es profundizarlas, ¿sí? No es que hay nuevas cosas o cosas misteriosas que Dios se tiene reservada para algunos inteligentes. No, eso no es así. La Escritura, toda es para nosotros. Y las verdades fundamentales es importante y necesario y fundamental para los creyentes conocer, y lo que vamos haciendo después con el tiempo es ir profundizándolas más, es ir conociendo los detalles, cosas que también van afirmando nuestro corazón en la gracia. Pero fíjese esto, ¿no? Que el Señor les transmite una enseñanza espiritual que tiene que ver con la comida. Y Él le dice en el versículo 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿De qué se estaba refiriendo el Señor? ¿A qué estaba haciendo mención el Señor en este caso? Bueno, se está refiriendo a algo que tiene que ver con lo esencial, ¿no? La comida es esencial para nosotros. Si no comemos, nos morimos. El ser humano necesita naturalmente ingerir alimentos, porque si no, no hay movimiento, no hay nada, no hay energía, no hay calorías, no hay nada. Entonces el hombre naturalmente necesita del alimento. Pero pese a que el alimento para nosotros es indispensable, sin embargo, hay otras cosas que a veces se nos van colando como esenciales, como indispensables cuando no lo son. Es decir, cuando el Señor acá habla de la comida, nosotros también podemos pensar en aquellas cosas que a nosotros nos parecen indispensables, como que si no las hacemos nos vamos a morir, cuando en realidad no lo son. Porque acá, ¿qué es lo que va a decir el Señor que es indispensable y esencial para el cristiano? Miren, acompáñenme en el versículo que sigue. Dice, en el versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, ¿qué está enseñándonos acá el Señor como algo vital, como algo imprescindible, como algo que no puede faltar en la vida del creyente? Es buscar hacer la voluntad de Dios. Fíjense en Dios mismo, ¿no? Sujetándose a la voluntad de Dios mismo, ¿no? Porque Dios el Padre había enviado a su Hijo Jesucristo, Él había adquirido, se había encarnado para hacer la voluntad de Dios, y ese fue todo el tiempo de su estadía aquí en la tierra, fue su norte, ¿no? Hacer la voluntad del que me envió. Y en eso recordemos que estaba implicado, o que estaba implícito su muerte, ¿sí? Ir a la cruz de Calvario, porque esa era una de las razones por las cuales Él vino a encarnarse. Digo una de las razones porque Él también vino a revelarnos al Padre, ¿sí? Ya lo vimos en los primeros versículos del Evangelio según Juan. Él mostraba y manifestaba que el poder de Dios estaba sobre Él, que la gloria de Dios estaba sobre Él, y cuando lo veíamos a Él, lo veíamos a Dios mismo. Pero también la voluntad del Padre implicaba que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Por eso Juan había señalado que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él viene acá a contrastar esto, ¿no? Y a enseñarnos por métodos naturales acerca de verdades espirituales. Sin embargo,
Para el Señor esto era lo esencial, ¿no? Hacer la voluntad del Padre. Él había sido el enviado. Más adelante va a decir, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad que me envió, la del Padre, ¿sí? El Señor acá va a destacar algunas cosas que nosotros me gustaría que por ahí podamos detenernos un momento. Normalmente nosotros no nos desesperamos por hacer la voluntad de Dios. Normalmente es como que nos quedamos en buscar hacer nuestra propia voluntad. ¿Pero por qué? Porque no conocemos a veces qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? ¿Nunca usted escuchó a algún creyente que dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, para eso aprendemos la Escritura, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y fíjense en que el Señor tenía bien en claro lo que Él tenía que hacer. Entonces, Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Y Él dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y si nosotros pudiéramos comprender que nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos, que apartado del Señor nada podemos hacer, eso lo va a decir en el capítulo 15, nada podemos hacer que tenga un resultado bueno, separados de Dios. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer que agrada a Dios, que sea justo, que sea que tenga un principio de justicia, únicamente lo vamos a hacer en Cristo, buscando hacer su voluntad. Si comprendemos que buscar la voluntad es conveniente a nuestras vidas, porque de otra manera, ¿cómo podemos nosotros pensar que hacer nuestra propia voluntad es algo confiable? Hacer nuestra propia voluntad no es confiable para nada. ¿Por qué? Porque siempre se ve ofuscada por las situaciones. Llega el momento en el que nosotros tenemos que o retractarnos o echarnos para atrás cuando hacemos nuestra voluntad. Sin embargo, cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos confiados de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada y Él es poderoso para sostenernos. Por eso, nosotros podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el creyente? Bueno, vamos a Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Esto es uno de los pasajes en donde nosotros hacemos bien en observar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y por qué elegí este texto? Porque en la carta a los Romanos, si ustedes recuerdan algunas de las cosas que hemos compartido, en los primeros 11 capítulos enseña todo lo que es doctrina y en el capítulo 12 comienza con las recomendaciones personales. Y ahí nosotros podemos ver, bueno, a ver cuál es nuestra parte. Si hemos creído a los 11 capítulos donde Dios manifestó su misericordia, nos mostró cómo nosotros fuimos salvos, ¿qué podemos empezar a hacer? Y bueno, y acá el apóstol Pablo nos va a decir, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les dice, os ruego hermanos. Podemos escuchar nosotros el ruego de Dios mismo diciendo, se los ruego por favor, presenten sus cuerpos, preséntense en ustedes mismos, total y plenamente, sin reservas ni condiciones, preséntense en ustedes mismos como un sacrificio vivo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para el creyente? Que nos presentemos ante Él sin reservas ni condiciones, diciendo, Señor, haz conmigo como tú quieras hacer. Porque de eso se trata, de que Él es el Señor. Se trata de que Él manda en nuestras vidas. Y a veces uno podría decir, bueno, pero yo no quisiera que sea tanto mi Señor. Bueno, Él es nuestro Señor porque nos ha librado de otro Señor que teníamos antes, que era el pecado. El pecado a nosotros nos mantenía esclavos. Éramos esclavos del pecado. Éramos siervos de la potestad del aire. No podíamos elegir por nosotros mismos. Sin embargo, el Señor nos ha librado cuando Él se entregó, murió y resucitó por nosotros.
Esa obra, cuando nosotros nos identificamos con Él, somos libres del poder del pecado. Ahora, venimos a ser siervos de la justicia. Venimos a ser siervos del Señor. Y el mejor ejemplo que podemos por ahí ahora en este momento citar es el apóstol Pablo. Cuando él se encuentra con el Señor, se cae del caballo y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros los creyentes? Que nos ofrezcamos a Él enteramente, totalmente, plenamente. Dice que nos debemos ofrecer sin reservas ni condiciones, porque la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, es agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios quiere hacer con nosotros es de total confianza para nosotros, es decir, podemos estar tranquilos que cuando hacemos la voluntad de Dios va a ser agradable y perfecta, va a ser algo maravilloso para nosotros, porque Dios sabe lo que hace, porque Dios tiene el pleno conocimiento y Dios tiene toda la facultad y toda la virtud para hacer con nosotros lo mejor. Lo mejor. Entonces acá, ¿qué podemos decir de la alimentación habitual del creyente? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto le decía el Señor allí en la tentación en el desierto, ¿no? Pero va a añadir algo más acá en el Evangelio según Juan. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, como dice en el versículo 34. Acá vamos a hacer una pequeña comparación, porque por ejemplo, en el aspecto físico, una dieta balanceada, equilibrada, facilita el proceso digestivo, ¿no? Da mayor elasticidad a la piel y refuerza el sistema inmunológico. Si me escuchara algún nutricionista me tiraría con un zapallo, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que hace una dieta balanceada en nosotros, ¿sí? Facilita un montón de cosas, nos provee de un bienestar inmunológico, de que todo nuestro organismo funcione de la manera que debe funcionar, ¿sí? Eso es lo que hace en el ámbito natural una dieta balanceada. Sin embargo, lo que vemos acá es la dieta que propone el Señor, bueno, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Bueno, ¿y eso qué nos proporciona a nosotros de hacer la voluntad de Dios? Y yo anoté algunas cositas nomás. En cuanto al aspecto de la madurez, podríamos decir, ¿no?, de nuestro hombre interior, buscar hacer la voluntad de Dios proporciona todo lo necesario a nuestro bienestar. Todo lo necesario a nuestro bienestar. Procurar y buscar hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra tarea. Pero no solamente eso. Dice, porque la voluntad de Dios, como leímos en el texto anterior, es agradable y perfecta. Entonces, todas estas cosas son las que provee para nuestro hombre interior hacer la voluntad de Dios. No solamente eso, hacer la voluntad de Dios es lo único que nos permite gozar de la paz y la comunión con Él. Es decir, cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios es cuando podemos gozar de esa paz que ya el Señor Jesucristo ganó, ¿sí? Nosotros tenemos paz para con Dios porque somos justificados por medio de la fe. Bueno, pero en nuestra vida de santidad también podemos gozar de esa paz, ¿eh? Porque usted vio que cuando el creyente peca o se equivoca o no anda en la voluntad de Dios, no anda con paz, ¿eh? Anda medio turbado, anda cansado, anda medio confundido. Bueno, precisamente es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos la necesidad nosotros de reorientar nuestra brújula por medio de la palabra, del Espíritu Santo, para ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque eso es bueno para nosotros, eso nos permite gozar de la paz y de la comunión con nuestro Señor. Y hacer la voluntad de Dios es lo único que conduce a la felicidad. No puede haber felicidad cuando la ignorancia humana se enfrenta con la sabiduría divina. No hay manera de que nosotros podamos encontrar el sentido de la felicidad que Dios tiene para nosotros. Porque nuestra sabiduría es humana, es terrenal, pero la sabiduría que procede de Dios, que viene de lo alto, es buenísima para nosotros. Es exquisita para nuestro paladar, es maravillosa para nuestra vida personal y familiar.
¿sí? Entonces el hombre, al hacer la voluntad de Dios, puede encontrarse con la felicidad que Dios quiere para el creyente. Y el último punto, hacer la voluntad de Dios nos da poder. ¡Wow! ¿Por qué nos da poder? Porque cuando nosotros andamos en nuestra propia voluntad, estamos limitados a nuestras propias fuerzas. Y nuestras propias fuerzas en algún momento se debilitan. En algún momento nos encontramos en una encrucijada que no sabemos qué hacer. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios, Dios va a proveer de su fuerza, de su poder para nosotros. Para que cualquiera sea la dificultad que pasemos, podamos resistir en el poder del Espíritu Santo. Podamos seguir avanzando, podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Él anda buscando a quien devorar. Y andar en la voluntad de Dios nos resguarda, nos pone a resguardo. Estamos en el poder de Dios y asegurados en su poder cuando andamos en su voluntad. Y ahora vamos a ver el segundo punto. El primer punto vimos entonces la dieta que Dios propone, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el ejercicio espiritual? No es que salgamos a correr ahora, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata el ejercicio espiritual. Versículos 35 al 38 del capítulo 4 de Juan. Dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en vuestros labores. Acá nuevamente vamos a trasladarnos al lugar, ¿sí? Estamos en Sicar. Estamos en una zona que ahora, en la actualidad, también es un lugar de muchos cereales. Es un lugar muy bueno para sembrar. Entonces acá el Señor nuevamente toma cosas naturales para que sus discípulos aprendan verdades espirituales. Es bueno el Señor, ¿verdad? ¿Vio que no la complica el Señor? Por eso la interpretación de la Biblia es lisa y llana, es decir, lo que el Señor está diciendo, eso quiere decir. No hay que encontrarle ninguna cosa rebuscada. Es gentil Dios con nosotros, ¿eh? Es generoso en mostrarnos, en revelarnos su palabra, ¿sí? Por eso lo que Dios está diciendo, eso es lisa y llanamente lo que Él quiere decir. Y le está hablando algo que ellos conocen, el tema de la cosecha, de la siembra, de la labranza, eran cosas que ellos comprendían. Si bien nosotros por ahí no somos una zona, o nosotros no nos dedicamos a la parte de agricultura, pero son conceptos que podemos entender, que podemos manejar. No del todo, sí, porque si viniera un agrónomo acá por ahí, me diría, hay cosas que están, que no van, ¿no? Pero bueno, como lo mismo con el tema de la nutrición. Entonces, acá el Señor y sus discípulos están interesados por dos cosas diferentes, porque recordemos que los discípulos le trajeron comida al Señor y ellos preocupados porque el Señor coma. Rabí, come, por favor. Ellos están interesados en algo que tiene que ver con lo material, con lo que ven, con lo que a ellos les rige como lo urgente, como lo necesario, como lo imprescindible. Sin embargo, el Señor los invita a otra actitud y les dice, alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos y mirad que los campos están listos para la siega. Recordemos que acá la mujer samaritana había ido a buscar a los conciudadanos y les había dicho, vengan, miren, ¿no será este el Cristo? Entonces, ¿qué era lo que estaba por suceder? Ya unos textos más adelante lo dice, ¿no? Y ya lo hemos leído. Que venían todos los del pueblo para poder escuchar a Jesús. Y es más, le van a decir, quédate con nosotros, por favor. Y el Señor se queda durante 2 días y ellos creen ya no solamente por lo que había dicho la mujer samaritana, sino porque habían hablado y habían intimado con Jesús en persona. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está viendo el Señor que los discípulos no pueden ver. ¿Por qué? Porque ellos están atendiendo las cosas que tienen que ver con la necesidad humana. Sin embargo, nuestro Señor nos invita a nosotros que alcemos nuestros ojos, que alcemos nuestros ojos a nuestro alrededor. Porque hay una tarea que nosotros tenemos que hacer, que no es humana, que no tiene que ver con las cosas de este mundo, sino que tienen que ver con lo que al reino de Dios se refiere.
y que tiene que ver con alcanzar a otras personas para Cristo, y que tiene que ver con predicar el Evangelio de Dios, y que tiene que ver con toda esta maravillosa obra que estaba a punto de acontecer. Un montón de personas, recordemos el contexto, ¿sí? Los samaritanos estaban totalmente enfrentados con los judíos. Toda esta maravillosa conversación nace de un supuesto conflicto que era cierto, era real, pero el Señor derriba esa barrera de conflicto y se pone a conversar con una samaritana. Y crea el escándalo, ¿no? Los discípulos dicen, ¿cómo le va a hablar a una escándalo? Pero fíjense, le era necesario al Señor pasar por ese lugar. ¿Qué estaba viendo el Señor? Sin duda Dios está viendo cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Pero sí podemos interpretar cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios, ¿qué quiere? Que todos los hombres sean salvos, ¿verdad o no? Eso está en la carta a Timoteo. No solamente que sean salvos, sino que lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, esa es la intención de Dios. Y nosotros tenemos que conocer que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que nuestros vecinos sean salvos, Dios quiere que nuestros hijos sean salvos. Y esa tiene que ser nuestra mirada. Por eso el Señor le dice, alzad vuestros ojos, porque los campos ya están listos. Ya están listos los campos. Ellos habrán pensado, pero ¿cómo van a estar listos? Falta tiempo para la siega. Falta tiempo para que empecemos a cosechar. Claro, uno mirando las cosas en apariencia, sin comprender el trabajo de Dios, porque Dios no descansa. Dios sigue trabajando. Y de una o de otra manera va alcanzando a las personas y las va preparando para este momento. Miren, ¿sabían los discípulos que el Señor se iba a encontrar con esta samaritana y que esta mujer estaba justo para escuchar el mensaje del Evangelio? No sabían ellos. Es más, se llenaron de asombro, decir, ¿cómo? Él está hablando con una mujer, ¿qué hace el maestro hablando con una mujer? Encima con una mujer samaritana. Sin embargo, el Señor, que no descansa, le era necesario pasar por allí, porque Dios quería hacer una obra maravillosa. Por eso el Señor hoy nos dice, levanten vuestras cabezas, levantemos la mirada, miremos a nuestro alrededor. No nos enfrasquemos en nosotros mismos. Es como que el Señor le estaba diciendo a los discípulos, muchachos, dejen de ensimismarse en ustedes mismos. Dejen de mirarse el ombligo, dejen de mirar que están pendientes de las cosas materiales. Está bien, es cierto, no solamente de pan vivirá el hombre, tenemos una necesidad humana y natural, ¿no? Eso es cierto. Pero también hay otra verdad espiritual, que tiene que ver con el deseo de Dios. Y es de que Él no quiere que nadie perezca. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Luego, Señor, le habrán dicho, ahora no, ahora estamos comiendo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Señor, más tarde, ahora estoy ocupado. Ahora no puedo. Ahora estoy recontra atareado, Señor. Ahora no, alcen vuestros ojos, muchachos. Miren, los campos están listos para la siega. ¿Qué estaba viendo el Señor? Decía un comentarista, seguramente el Señor veía las caravanas descender, ¿no? Porque el pueblo en el lugar donde él estaba un poco alejado del pueblo, de la ciudad. Y seguramente él veía venir a todos los samaritanos corriendo para encontrarse con él. Y por eso le dice, muchachos, despierten, alcen sus ojos, porque los campos ya están listos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Simplemente cosechar. Cosechar lo que ustedes no labraron. ¿Por qué esta comparación y estas palabras que le dice el Señor? Porque hay unos que siembran, otros que labran. ¿Por qué? Porque la obra no depende únicamente de una sola persona. No somos únicos e imprescindibles, pero sí somos parte de la tarea que Dios está haciendo en el mundo. Por eso Él les dice en el último versículo, ustedes han entrado en las labores de otros. ¿A quién se estaba refiriendo? Tranquilamente se podría estar refiriendo a los santos del Antiguo Testamento, ¿no? Aquellos que predicaron, que trabajaron, que sufrieron oprobios, que, fíjense, ¿no? En las predicaciones de Jeremías, que no ganó a nadie, pero Dios lo usó tremendamente. Lo vemos a Ezequiel, vemos a tantos hombres de Dios, a Noé, ¿no? Que se ganó a su propia familia. Y nosotros hemos entrado en esos labores, en todo ese trabajo. Y ahora nos queda cosechar. Pero también él se podría haber estado refiriendo a la tarea que él había estado haciendo. Porque sin duda, el gran
artífice y el que está soberanamente moviendo todos los hilos de la humanidad es nuestro Dios. Es el que nos ha enviado. Es en el nombre del cual nosotros como embajadores nos presentamos delante de la humanidad, reconciliados con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la garantía de decirle a la gente vengan y reconcíliense con Dios? Porque ya Dios nos ha reconciliado a todo el mundo en Cristo Jesús. Falta que la persona tome la decisión. Por eso podemos ir con toda esa confiabilidad. El Señor les dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labраron. Y vosotros, habéis entrado en sus labores. Alzad vuestros ojos. El testimonio de una mujer movilizó toda una ciudad para venir a los pies del Salvador. Ella simplemente dejó su cántaro ahí, dejó lo que estaba haciendo momentáneamente, su entretenimiento, su preocupación, y fue a llamar a otros para que vinieran a conocer al Mesías. Qué maravilloso, ¿no? Una sola mujer y una ciudad. Y una ciudad para Cristo. Una mujer que se despojó de su cántaro y simplemente fue. Yo os he enviado a cegar, dijo el Señor. Al Señor le fue necesario pasar por Samaria. Por eso tenemos nosotros también que armar nuestra agenda en el Señor. Y en la agenda que armemos en el Señor, aprendamos a incluir hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor le fue necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en la agenda que Dios le había entregado, Él tenía que pasar por Samaria. Él debía pasar por ese lugar, porque habían almas que lo estaban esperando. ¿Podremos nosotros hacernos un lugar en la agenda para hacer la voluntad de Dios? Porque de eso se trata. La dieta del cristiano para vivir una vida saludable en el Señor, como ya dijimos, ¿no? Todos los beneficios que otorgan estar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Esa comida espiritual que a nosotros nos da satisfacción y una vida plena en el Evangelio. Bueno, tiene que ver con hacerle un lugar en nuestra agenda a la voluntad de Dios. Y dejar de mirar como estaban haciendo en este caso los discípulos, ¿no? De mirarse a sí mismos. Y alcanzar a alguien, por ejemplo, en esta semana. En esta semana hagámonos un lugarcito en la agenda y pongamos a alcanzar a alguien para Cristo. Así como Dios mismo, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo se hizo un lugar en la agenda para pasar por Samaria. Qué maravilloso, ¿no? El Dios, creador del universo, haciéndose un espacio. ¿Para quién? Para salvarnos a alguno de nosotros. Para tener un encuentro con nosotros. Para llamarnos de algún momento, de alguna manera, alcanzar nuestro corazón, que nosotros podamos encontrarnos con Él. Para concluir, consideremos la labor de Dios en este mundo, ¿sí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La dieta espiritual para el creyente es hacer la voluntad de Dios y nuestro ejercicio es ocuparnos en su obra. Hacer la voluntad de Dios es nuestra dieta. ¿Usted quiere estar saludable? ¿Sí? Que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Usted quiere estar ejercitado? ¿Usted no quiere quedarse? ¿Usted quiere sortear los obstáculos? ¿Usted quiere avanzar en su vida? ¿Usted quiere ver su matrimonio restaurado? ¿Usted quiere ver su vida espiritual restaurada? ¿Usted quiere ver su vida en bendición, fructificando? Ejercítese en la obra del Señor, sirva al Señor. Como leímos en Romanos 12, ofrezcámonos al Señor completamente, enteramente, sin condiciones y reservas. ¿Qué ocupa nuestro interés? Recordemos que a los discípulos el interés pasaba por la comida, para ellos eso era lo esencial. Bueno, miremos nosotros, porque saben, la única manera de poder quitar un obstáculo en nuestra vida es poder identificarlo. Porque si no identificamos qué es lo que está obstruyendo que nuestra vida sea más provechosa en el Señor, que nuestra vida tenga la salubridad necesaria para correr la carrera que tenemos por delante, tenemos que identificar. Si bueno, yo tengo unos rollitos acá que bajar, yo tengo una dieta que seguir, uno corporalmente lo hace, ¿no? Si uno va al cardiólogo y le dice, che, tenés el colesterol por las nubes, hay que empezar a comer sano, urgentemente.
Bueno, de eso también se trata nuestra vida espiritual. Cuando nosotros identificamos el obstáculo que está en nosotros, tenemos que identificarlo, tenemos que reconocerlo, porque si no lo reconocemos, no hay manera de confesar nuestro error, no hay manera de confesar nuestro pecado, pero ¿saben qué? Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, entonces el obstáculo queda quitado y podemos avanzar en nuestra vida cristiana y podemos gozar de la restauración. Enfoquémonos en hacer la voluntad de Dios. Alcemos nuestros ojos, porque los campos ya están listos. No, Señor, falta tiempo, estoy ocupado. No, sí, alcemos nuestros ojos, porque los campos ya están listos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor.